una muchacha que pues era muy bonita, porque era muy bonita. De hecho, varios de ese poblado querían pues ser su pareja, ¿no? Tener una relación con ella, pero ella eligió a una persona humilde. El muchacho con el que se casó era un muchacho dedicado al campo y pues no tenía muchas cosas económicas o de valor como para darle una buena vida a la muchacha, pero la quería muchísimo porque la idolatraba. Esa muchacha lo trataba, podría decirse que regular, no bien, regular. La costumbre de esta muchacha lo que tenía era ir muy seguido a misa. Era de las que se vivían en misa y ahí estaban en cada domingo. En una ocasión, su esposo sale a hacer un trabajo y ella se va a la iglesia. Y allá en la iglesia pues se la pasa orando, se la pasa haciendo una que otra actividad porque ayudaba al párroco. Lo más extraño es que varias personas, o bueno, más que nada las mujeres, hablaban mal de ella, de que pues era una mujer que tal vez tenía por ahí un amaciato con el párroco porque todo el tiempo se la pasaba en la iglesia. Y lo más extraño es que cuando las puertas de la iglesia se cerraban, ella se quedaba dentro. Todo este rumor en algún momento llega a oídos del esposo, y el esposo, pues tratando de averiguar si era verdad o no, va y la sigue en una ocasión. Y efectivamente se espera hasta que el padre cierre la iglesia y su esposa se queda dentro. Entonces él entra por la parte de atrás, digamos, de la sacristía para ver qué estaba pasando. Y se da cuenta, ingresa a la iglesia porque esa parte sí estaba abierta, y se da cuenta que la esposa está sola dentro de la iglesia, está orando, ya no está ni el padre. Entonces él baja y le dice que qué hace ahí a esas horas si ya habían cerrado la iglesia. Y ella lo único que le explica es que pues ella se siente muy cómoda estando ahí rezando, que ella se siente muy bien y que pues le agrada mucho estar dentro de la iglesia y que él así la conoció. El muchacho, pues al darse cuenta de que pues no había nada de extraño, pues dice, pues son chismes y habladurías de la gente envidiosa. Regresan, se van a su casa y así transcurre el tiempo, pero seguía suscitándose este hecho. En algún momento, porque el padre pues tenía que cambiarse de iglesia, mandan a otro padre, a un padre más joven. Y este padre en las misas en algún momento les hacía el recordatorio a las señoras, ¿no? De que pues era bueno estar en la iglesia, querer a Dios, orar en todo tiempo. Y esta muchacha era muy devota. Entonces el padre empezó a identificarla rápido, pero empezó a tener una conducta algo extraña después de un tiempo. Porque en lugar de hablarle bien a la muchacha, la evitaba. En lugar de aceptarla en la iglesia, de repente le decía, no, pues vete a tu casa, mujer, no, vete a tu casa. Y ella insistía en estar en la iglesia. En algún momento el esposo empieza a tener como sus dudas de que tal vez ella sí tenía un amante, porque en una ocasión llegando a su casa se da cuenta de que la esposa pues no estaba vestida y ya era muy tarde, él ya había regresado de sus labores del campo y ella no estaba vestida cuando la acostumbraba, que esas horas ya había limpiado la casa, ya había cocinado, y ella a esa hora pues apenas estaba quitándose la pijama, pero sí estaba peinada. Entonces a él le extraña y esto se vuelve consecutivo, se empieza a volver un poco más alejada de su pareja, empiezan a tener más problemas, más diferencias, y se da cuenta de que su excusa era de que porque el padre no la dejaba entrar muy seguido a la iglesia. El señor se va a hablar con el padre y le dice, oiga padre, mire, lo que pasa es de que pues a mi esposa le gusta mucho estar aquí en la iglesia, la verdad pues no, a mí no me molesta que esté aquí metido, al contrario, usted sabe que nosotros somos muy devotos, nosotros estamos muy apegados a la iglesia. Con el padre anterior, mi esposa incluso cuando estaba la iglesia cerrada, pues ella se quedaba aquí adentro orando y el padre no se lo negaba. Y entonces fue que le dijo, mira hijo,
El padre de ese entonces no le quedaba de otra porque él ya había visto lo que es tu mujer y no tenía la fortaleza de enfrentarlo. Tú sabes, le dijo, por qué el padre se enfermaba tan seguido y empezó a bajar de peso, porque el padre cuando se fue de ahí se fue hecho un huesito, se fue esquelético. Después de haber sido un padre muy lleno de energía, un padre muy muy bien alimentado, porque no estaba gordito el padre, pero pues era un padre corpulento. Y entonces le dice, el padre empezó a bajar de peso, las ojeras que llevaba, sus ojos sumidos, perdidos, extraviados, su mirada opaca, y su voz ya no era la voz de ese padre que imponía, de ese padre que tenía la energía suficiente para darle la motivación a sus feligreses de que siguieran en la iglesia. Y le dice, bueno, padre, dices que pues el padre también ya estaba grande, ¿no? Ya el padre con el paso del tiempo pues fue envejeciendo y pues cualquier cuerpo va deteriorándose, va decayendo. Le dice, no, hijo, el padre no era un padre tan grande como tú crees, le dice, era un padre todavía algo joven. Y por obvias razones a mí me mandaron aquí, dice, y yo ya encontré el defecto. Tu esposa ya no va a regresar a la iglesia, le dijo. Dile a tu esposa, le dijo, que tu territorio no es este. Este es territorio del Padre, este es territorio de Dios. De allá, donde la iglesia termina hacia afuera, podrá querer hacer lo que ella quiera, pero que se acuerde que Dios está presente en todos lados y la casa de Dios no permite el pecado. Y se queda y le dice, padre, ¿cómo va a decir eso de mi esposa? Si mi esposa no es una persona pecadora, mi esposa aquí ha estado en la iglesia, ¿cómo puede decirle eso? Se enojó mucho el Señor. Mira, hijo, le dijo, si tú en algún momento te quieres dar cuenta de lo que realmente es tu esposa, ven a mediodía a la misa, sin que le digas nada, y tráeme un sombrero de palma, le dijo. 2-3 días después el Señor seguía con él porque el padre estaba insistente en que su esposa no era lo que él creía. Consiguió el sombrero de palma y lo llevó y se fue a media misa. Para esto, la señora sale nuevamente a intentar entrar a la iglesia porque ese era su objetivo, cada día entrar a la iglesia. Me dice, está bien. Llega ahí la señora a la puerta de la iglesia y el padre está ahí parado. Y le dice, padre, voy a entrar a la iglesia. Le guste o no le guste, yo voy a entrar. Y el padre le dice, adelante, hija mía, pasa. La casa de Dios es para todos. Y que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo te acompañen hoy y siempre. Entra, hija mía, le dice. Y la expresión de ese momento de la señora fue como fruncir el ceño y torcer la boca y como de incomodidad, de inconformidad de lo que había dicho el padre. En eso, el esposo llega y le dice, padre, ya vi que llegó mi esposa. Le dice, guarda silencio, hijo, dice. Deja que entre, dice. La señora llevaba unas zapatillas, porque llevaba unas zapatillas. Va caminando y va sonando los tacones al entrar. Entonces lo que le dice es, muy sigilosamente, camina detrás de ella. Cuando dé el paso, dice, ahí donde levantó el pie, deja caer el sombrero, le dice. Dice, pero padre, hazlo, le dice, pero que ella no se dé cuenta. Pero eso sí, le dijo, una vez que hagas eso, ella de aquí ya no sale, le dijo. Piénsalo bien. Y se quedó, ¿no? Dice, pues bueno, mi esposa, no sé por qué no la van a dejar salir ni que estuviera haciendo algo malo, ¿no? El Señor se va escondiendo entre las bancas y alcanza a su mujer en algún momento. Y la señora avanza para querer llegar al altar principal. Da el paso. Cuando da el paso, el Señor deja caer el sombrero de palma. Y se escucha como cuando apagan la lumbre. Y empieza a salir humito del sombrero.
Y la señora empieza a gritar y se empieza a retorcer ahí. Y le dice, voltea a ver, y cuando ve a su esposo le dice, ¿qué estás haciendo? No, suéltame, le dice. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Dice, acabas de condenarme, le dice. Pero me las vas a pagar, le dijo, porque de ti no me lo esperaba. Yo, ¿por qué te elegí? Porque eras el más tonto de todos, le dijo. Porque eras más fácil de engañar y el más incrédulo de aquí, le dijo. Pero mira con qué me pagas, le dice. Y empieza a retorcerse la señora. Y el padre entra corriendo y le dice, levanta el sombrero para que veas y te muestre su verdadera forma, le dice. Levanta el sombrero y ahí en la loseta marcada la huella de un burro. Y empieza a transformarse la señora en burro. Este es el animal que se ha acabado las cosechas de todo el pueblo. Este es el animal que te ha fregado todo el tiempo tus cosechas. Lo tenías en casa. Por eso no podía entrar a la iglesia. ¿Y sabes por qué venía a la iglesia? Dice. Porque también quería acabar con la fe y la esperanza a Dios. Porque solo venía a esparcir su veneno, diciendo que Dios había hecho que todo el sembradío terminara destruido por animales, cuando era ella quien lo hizo. De aquí ya no sale. El padre agarró la cinta con la que se amarra su sotana y se la ata en el cuello y se empieza a jalar el burro. Empieza a darse de tirones y a empezar a rebuznar y a aventar de patadas, pero era un burro negro, era un burro muy negro. Le dice, de aquí ya no te vas, de aquí ya no te vas, demonio, le dice. Querías venir a hacer daño a mi pueblo, le dice. Pudiste con el padre anterior, pero conmigo no. Conmigo no puedes jugar. Conmigo no puedes engañarme, le dijo, porque conozco a los de tu especie. No eres el primero ni el último al que yo le di cacería y al que voy a devolver a donde pertenece. ¿Y sabes qué? Le dijo, no voy a hacer nada más yo. La persona a la que más daño le hiciste me va a ayudar. Y ahí estaba el esposo. El esposo se soltó a llorar diciendo, ¿por qué? Pues si él la quería mucho, que él estaba dispuesto a hacer lo que sea por ella. Y el burro empieza a reírse, porque empieza a reírse de él. Y le dice, ¿crees que alguien te va a querer? ¿Tú crees que alguien te va a amar? Le dice. Y con una risa. Y entonces en eso el padre se quita la toga y se la echa encima al burro. Y se empieza a incendiar el burro dentro de la iglesia. Y a gritar y a pegar unos gritísimos. La gente que pasaba afuera corría porque se había dado cuenta de lo que había pasado. La poca gente que había ahí dentro de la iglesia se salió. Y ahí fue donde el padre le dice al esposo, aviéntale el agua bendita, hijo. Aviéntale el agua bendita para que vea que tu fe y tu esperanza en Dios no ha muerto. Y el burro, entre gritos y todo, medio riéndose y todo, y le dice, es más cobarde que lo que crees. Y a mí nadie me puede regresar. Y si regreso, va a ser nuevamente hacer daño. Y el padre va y le dice al Señor, lo convence. Y el Señor la avienta y empieza a aventar el agua bendita en lo que el padre está rezando la letanía. Ahí se quema el burro. Y lo único que quedan son las zapatillas de la señora. Y el muchacho, pues, asustado. Después de eso, él se fue de ese pueblo, porque la gente decía que había quedado maldito por haber estado con un burro. Pues ya no quería vivir en ese pueblo. Se fue. El padre todavía duró un tiempo ahí y las cosechas volvieron a reverdecer. El pueblo volvió a tener vida.